Para complementar el estudio anterior, vamos a pasar ahora a realizar un análisis geométrico del mismo robot SCARA. Se trata de un estudio alternativo al algoritmo de Navier-Hartenberg, mucho menos sistemático, depende de la capacidad de observación y de abstracción de quien efectúa el análisis. No siempre es posible llevarlo a cabo. Para este robot sí lo es, porque dado el breve número de grados de libertad, solamente 3, y la sencillez del robot mismo, bueno, es posible ubicar perspectivas visuales del robot donde se hagan explícitos las componentes de posición y orientación para ubicando además los parámetros necesarios y las dimensiones del robot, determinar ecuaciones de posición y orientación. El robot SCARA, por tener 3 grados de libertad, nos permite efectuar un control preciso sobre la posición, más no sobre la orientación. Para controlar la orientación necesitaríamos articulaciones en la muñeca, ejes secundarios, articulaciones de la 4 a la 6, y aquí no las tenemos. Por eso voy a limitar el estudio geométrico a determinar la posición del robot, las ecuaciones de posición. En esta perspectiva tenemos claramente indicados los ejes X0, Z0, pudieran bien ser Y0 y Z0. Lo importante es colocar aquí el plano XZ o YZ. Identificamos el vector de posición desde el origen del sistema de la base hasta el TCP y observamos claramente la proyección de este vector en el eje Z0, PZ. Es irrelevante PX o PY, pero lo notable respecto a eso es que las dimensiones LA y LB correspondientes al brazo y antebrazo del robot tendrían incidencia sobre el valor de PX si decidiéramos representarlo, obviamente influido por los parámetros de giro de las articulaciones 1 y 2, teta 1, teta 2. No importa que tanto variemos estos, la componente Z del vector será la que estamos visualizando en esta representación. Tenemos además explícito el parámetro de 3 de la articulación prismática desde la base del prisma hasta el TCP y la longitud LC desde la base del robot hasta el inicio o base del prisma de desplazamiento. Resulta evidente que la longitud LC es igual a la suma de PZ más de 3, lo que está expresado en esta ecuación. Y de allí el despeje de PZ nos conduce al mismo resultado que habíamos obtenido en la matriz de transformación del robot con el algoritmo de Navier-Hartenberg. ¿Ok? Pues parece muy atractivo el dejar de lado el estudio con el algoritmo de Navier-Hartenberg si por un procedimiento como este llegamos tan rápidamente a un resultado idéntico. Pero hay que tener en cuenta que esta precisión en cuanto a la representación es asunto únicamente de la capacidad de quien efectúa el análisis y pues nada sencillo, no siempre se da con la representación necesaria, con la visual y perspectiva necesaria, sobre todo si el robot tiene una geometría más complicada. ¿Okay? Para analizar lo correspondiente a PX y PY, ubicamos una vista de planta
se hace aquí explícito el plano x0, y0, z0 estaría saliendo en este punto del plano de la lámina. He aquí el vector de posición P y su proyección sobre el eje x0, px, y sobre el eje y0, py. El brazo LA describe esta circunferencia grande y con centro en cualquier punto de esa circunferencia grande, el brazo LB describe esta circunferencia pequeña. Colocamos aquí los ejes x1 y x2, x1 en la prolongación del brazo LA, x2 en la prolongación del brazo LB. ¿Para qué? Para que sean explícito los parámetros θ1, que es el ángulo entre x0 y x1, y θ2, que es el ángulo entre x1 y x2. ¿Ok? Comprendiendo aquí donde están visibles los parámetros y las componentes de posición cuyas ecuaciones queremos hallar, px, py, pasamos a esta representación donde ya no está más visible el vector de posición P. He dejado claramente indicado a Px y Py lo he trasladado desde este punto hasta acá. He resaltado en rojo dos triángulos rectángulos de particular interés. El que existe con LA como hipotenusa y con Px como cateto adyacente, y Py llega hasta este punto. Perdón si antes hice alguna precisión que pudo haberlos confundido. Esta es la ubicación del TCP vista desde arriba. Y el triángulo pequeño compuesto por una hipotenusa LB y los catetos adyacentes y opuestos que vamos a determinar ahorita. Importante es notar que el ángulo θ2 va desde esta línea que voy a seguir con cuidado con la punta del mouse hasta la hipotenusa LB, y que θ1 aquí está, se repite entre este lado horizontal y esta proyección en la dirección de LA, de manera que este ángulo completo es θ1 más θ2. Bueno, precisado esto, observamos que Px, todo este lado, hasta este punto, se compone por la suma de este cateto adyacente en el triángulo grande y este pequeño trozo, que es el cateto adyacente en el triángulo pequeño. Este cateto adyacente vale LA por coseno de θ1, aquí está. Y este otro pedacito, este otro cateto adyacente del triángulo pequeño, vale LB por coseno del ángulo interno del triángulo, que es θ1 más θ2. De manera que Px es la suma de esos dos tramos, y aquí está expresado. Py, que va desde aquí hasta este punto, es la suma de este tramo y este otro. Los dos catetos opuestos a los triángulos, a los ángulos que aquí nos interesan, ¿no? En los dos triángulos resaltados. Entonces, este es LA seno de θ1, este cateto, LA la hipotenusa, y el cateto opuesto al ángulo que es θ1, esto es LA seno de θ1, y este otro cateto es LB, este otro, LB que es la hipotenusa, por el seno del ángulo interno al triángulo, que es θ1 más θ2, y la suma de estos dos tramos es Py, que llega hasta aquí. Esta es la expresión. Esas dos, aquí pequeñito lo pongo, son equivalentes a las que obtuvimos en la primera y segunda filas, cuarta columna en la matriz de transformación del robot, solo que está resumida la expresión aquí, coseno de θ1 más θ2, seno de θ1 más θ2, y aquí está desarrollada la
el coseno de la suma y el seno de la suma. ¿Ok? Bueno, estos procedimientos geométricos con análisis basados en trigonometría son posibles solamente si la sencillez del robot lo permite, ¿no? El algoritmo de De Navid-Hartenberg es un procedimiento seguro y de cualquier forma debemos tener claro conceptualmente dónde ubicar a los parámetros de las articulaciones, ya sea que abordemos el estudio de una u otra forma. Con esto finalizo la clase de análisis cinemático directo de robot SCARA. Muchas gracias.